Bienvenidos queridos hermanos a Proyecto Dominus Tecum. Este día estamos con un programa muy especial. Tenemos un invitado de la casa con quien ya hemos trabajado antes, ya lo conocen. Hemos preparado muy buenos videos con él y aquí lo tenemos una vez más para nuestro orgullo, para nuestra alegría. Nuestro hermano Mauricio Saeta. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Mario. Es para mí siempre un gran gusto, un gran placer hacer videos contigo, pero sobre todo trabajar por la defensa de la verdad, por la evangelización, por llevar al mundo un mensaje de esperanza y por esa labor que Dios ha puesto en nuestros corazones y que con humildad y gozo intentamos llevar a cabo, que es hacer todo por la honra del santo nombre de Jesucristo, la gloria de Dios Padre y la salvación de las almas. Amén, así es, justamente. Y bueno, nos encontramos con Mauricio en Medjugorje, pudimos compartir allá con él. También casualizamos en México, no nos vimos, pero casualizamos por allá, estábamos en misiones especiales y ahora una vez más acá en el canal. Bueno, ¿qué razón hay para haber invitado a Mauricio una vez más al canal? Pues como saben, hemos hecho un video recientemente en el cual hablamos un poco sobre lo que está aconteciendo, específicamente sobre mensajes, sobre profetas, sobre anuncios que a veces rayan mucho en lo apocalíptico, rayan mucho en lo escandaloso, en lo amarillista. Y con este mensaje nunca hemos querido decir que no creemos que nos encontramos en el final de los tiempos, porque eso sería una imprudencia. Por supuesto que nos encontramos en el final de los tiempos, y sí creemos en revelaciones privadas, pero creemos en revelaciones privadas que han sido, pues, dadas, iluminadas, manifestadas a través del el cielo por el Espíritu Santo en apariciones de la Santísima Virgen María o en revelaciones que de verdad nos acercan al Señor, que de verdad hay un alimento espiritual, que se sienta que hay un fruto, que hay una razón de ser de esa aparición y no solamente para venirnos a decir que hay terror, que hay miedo, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que se va a destruir aquí. Entonces, por esa razón hemos traído a Mauricio este día, ya que queremos preparar durante todo este mes charlas especiales para que ustedes puedan conocer verdaderas apariciones, verdaderas enseñanzas dentro de revelaciones privadas que nos dan esto que hablamos, este fruto. Así que este día vamos a platicar un poquito sobre dos apariciones, una en específico, y esta nos lleva a la siguiente aparición, ya que están unidas. Estoy hablando específicamente de Nuestra Señora de todos los pueblos y de Nuestra Señora de Akita. Así que primeramente, Mauricio, quiero preguntarte, ¿en qué consiste esta aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos? Bueno, es una aparición extraordinariamente importante del siglo XX. No es tan conocida como Fátima, como Garabandal, como otras, y sin embargo es una importancia, me refiero del siglo XX, ¿no? Y sin embargo es de una importancia magna, suprema. Y por eso es tan importante hablar de ella, darla a conocer y comprobar que está aprobada. Fue aprobada por dos obispos, ya lo vamos a decir más adelante, pero no solamente fue aprobada por los obispos que les correspondía aprobarla, sino que el cielo se encargó de blindarla porque sabía que va a ser muy atacada y está estrechamente relacionada con sucesos principalmente de Akita, como lo vamos a ver en el programa, pero también de Fátima, como lo vamos a mencionar más adelante. Y las predicciones que hizo María, que también las vamos a mencionar luego, que se cumplieron, son un sello de autenticidad. De manera que por la importancia que tiene, el cielo se encargó de darle mucha solidez en cuanto a su validez profética y a su cumplimiento, que incluyó también, digamos, un mensaje muy actual y de una relevancia magna, suprema. ¿En qué estriba el mensaje de Ámsterdam? En torno a tres cosas principales, fundamentalmente, o en resumen. Primero, advertencias de cosas que se vienen sobre la humanidad si la humanidad no se cambia, si no quiere convertirse. Advertencias que ya había dado la madre en la Salet, ya las había dado en Fátima, las había dado en Garabandal, en otras partes, están también acá. Esas advertencias de grandes calamidades y también de una gran pérdida de la fe. Luego está el anuncio
del segundo Pentecostés, es central en el mensaje de Ámsterdam, es decir, el segundo derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra que ya estaba predicho en la Biblia, por ejemplo, al principio del capítulo 3 de Joel, lo cual en la Biblia Straubinger pues está al final del capítulo 2. Nos da una oración con la cual debemos pedir e invocar ese segundo Pentecostés, ese segundo derramamiento del Espíritu Santo sobre el mundo y su poder transformador que traerá para el triunfo de su Inmaculado Corazón y para la instauración del reino de Cristo en la tierra. Y lo tercero es el anuncio y la petición de la proclamación del quinto dogma mariano, que es en el cual será proclamada María como corredentora, como abogada y como mediadora de todas las gracias. Estas apariciones tuvieron lugar entre los años de 1945 y 1959, es decir, durante 14 años a una mujer que no era religiosa, sino laica, la última de 5 hijos, de nombre Johanna, pero Johanna Perderman. Sin embargo, en su casa siempre le dijeron Ida Perderman, y siempre fue conocida como Ida. Ida Perderman, la menor de 5 hijos, una mujer que sufrió bastante, perdió a su madre cuando tenía solamente 8 o 9 años de edad, también perdió a varios de sus hermanos, de hecho el último lo perdió el mismo día que dio a luz su madre. Murieron la mamá y el hijo. También sufrió del corazón, tuvo cáncer de seno, vivió la soledad, vivió muchas luchas demoníacas, una vida muy, muy, muy probada. Y esta vidente pues tuvo esta extraordinaria revelación durante esos 14 años que van desde el año 45, que fue el año en que terminó la Segunda Guerra Mundial, y el año 1959, que es el momento del último mensaje. Los mensajes fueron un total de 56 mensajes, los cuales fueron revisados por una comisión teológica que lo revisó por muchos años, por muchísimos años, luego de lo cual vinieron las 2 aprobaciones que dieron los obispos de Ámsterdam, los de la diócesis, en la cual se llevaron a cabo las manifestaciones, es decir, a quienes les correspondía aprobarla, ¿no? Entonces, la importancia es principalmente esa, en resumen, Mario, nos da una oración con la cual invocamos el segundo Pentecostés y nos pide pedir al Papa la proclamación del quinto dogma mariano. Y dice que cuando sea proclamado el quinto dogma, la Señora de todos los pueblos obtendrá la paz para el mundo entero. Es decir, relaciona la proclamación del quinto dogma mariano con el triunfo de su Inmaculado Corazón, con la venida de la paz al mundo, con el establecimiento del glorioso reino de paz en el mundo, el reino de Cristo. Eso un poquito en resumen. Excelente, Mauricio. Ahorita ya conocemos entonces el contexto de la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos. Ahora quisiera entrar un poquito en el tema cuando tú mencionas el quinto dogma mariano, ya que, como sabemos, en la historia de la Iglesia se han ido poco a poco declarando dogmas importantísimos a la Santísima Virgen María. Estamos cerca en unos días ya, cuando se lance este video, pues creería yo que o estamos a un día o estamos en el propio día de la Inmaculada Concepción de María. Entonces, sabemos que cuando se va a declarar un dogma siempre ha habido cierto conflicto, ha habido cierta indiferencia o cierto rechazo en algunas ideas dentro de la misma iglesia en ocasiones, y que se toma cierto tiempo en llegarse a dar estos dogmas hasta que se estudien de una manera correcta. Yo creo que este dogma, este futuro dogma, se ha estudiado muy bien. A nivel teológico es muy rico, tiene muchísima contenido, el significado, pero para que podamos entenderlo todos, ¿qué se refiere este quinto dogma mariano? Sus efectos, sus consecuencias, y por qué razón es que es tan atacado en estos días, Mauricio, porque he visto que no se comprende a pesar de que se explica. Muchos lamentablemente creen que el término corredentora significa ser redentor al lado de Cristo, y pues sabemos que es algo completamente diferente. Sí, los dogmas, si analizamos la historia de los otros dogmas que se han dado en la iglesia, casi todos han sido el resultado de un proceso, han sido de alguna manera anticipados
el cielo ha procurado que se prepare o se allane el camino para la proclamación de cada dogma. Eso también ha ocurrido con este, que será el quinto y último dogma mariano, como corredentora, medianera y abogada. De hecho, más adelante en el programa te voy a dar citas de 8 papas que han hablado a favor de María como corredentora, o sea, que han allanado el camino, 8 papas ya anunciándola como corredentora, y también frases de santos, donde voy a destacar en particular la de la Madre Santa Teresa de Calcuta, porque me parece uno de los más significativos en este sentido, pero también comentaré otros, sobre todo los aportes tan significativos de San Juan Pablo II. Entonces, ya el cielo se ha ido procurando un allanamiento del camino, una preparación, y es fundamental en esta preparación del camino el mensaje de Ámsterdam. En el mensaje de número 50 del 31 de mayo de 1954, ella se presenta a Ida como la corredentora, medianera y abogada. Ella misma se da ese título. Y dice que será justamente un día como ese, es decir, un 31 de mayo, que ella obtendrá ese título, esa coronación. Y lo dice que será a través de un dogma que el Santo Padre emitirá. Es decir, cuando el Santo Padre le dé su título de la Señora de todos los pueblos, con el dogma que la pondrá como corredentora, medianera y abogada. Entonces ya sabemos por ese mensaje del 31 de mayo de 54 que eso ocurrirá en fecha 31 de mayo. No sabemos el año, pero sabemos que será un 31 de mayo. Esta fecha, por cierto, que escogió el cielo para que sea proclamado es muy significativo, Mario, porque mucha gente no sabe que el 31 de mayo ha sido fiesta de 3 temas marianos, ¿no? A lo largo del siglo XX. Primero, Benedicto XV, en 1921, proclamó que el 31 de mayo sería María Mediadora de todas las gracias. Mira qué interesante. Por 34 años, el 31 de mayo era María Mediadora de todas las gracias. Hasta que en 1954 el Papa Pío XII dispuso que el 31 de mayo fuera María Reina del cielo y de la tierra. Por 15 años, el 31 de mayo fue María Reina del cielo y de la tierra. Por último, Pablo VI en 1969 puso que el 31 de mayo sea la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen, que es como lo tenemos ahora el 31 de mayo, es decir, desde hace 52 años nosotros tenemos el 31 de mayo como fiesta de la visitación. Pero nota, Mario, que el mismo 31 de mayo fue, antes de visitación, fue María Reina del cielo y la tierra por 15 años, y antes fue María Mediadora de todas las gracias por 34 años. Entonces mira qué significativo que el cielo haya escogido justamente para la proclamación de dogma un 31 de mayo, cuando digamos, los componentes de este dogma, que son 3, ya fueron fiestas de la iglesia en 31 de mayo. Entonces, es un hecho que va a ser proclamado, la iglesia lo sabe, se ha ido allanando el camino para esto, y hay movimientos internacionales, como uno que voy a mencionar o destacar, que se llama Vox Populi Mariae Mediatrice. Nació como un movimiento laico, pero ya hoy en día es un movimiento eclesial internacional que reúne más de 500 cardenales obispos y más de 7 millones de fieles de muchísimos países del mundo. ¿Qué ha hecho esta comisión o esta iniciativa, Vox Populi Mariae Mediatrice? Pues sustentar sólidamente a través de bases teológicas y patrísticas los argumentos para demostrar que efectivamente María es corredentora, mediadora de todas las gracias y es abogada. Al final del programa también vamos a ver cómo la medalla milagrosa tenía anunciada en su haz y en su en vez las 3 partes de este dogma. O sea que también vamos a hablar al final de la estrecha relación de París-Roubaix, ¿no? Medalla milagrosa, con este dogma y sus 3 componentes. Entonces, el dogma es algo que se va a dar, va a ser un 31 de mayo, no sabemos el año, solo sabemos la fecha, 31 de mayo, pero hay algo significativo que está en un mensaje, en el mensaje número 50, que nos puede ayudar a dar a entender un poco más el cuándo va a ser o el quién lo podría proclamar, ¿no? Entonces, ese mensaje, ¿qué es lo que dice?
Pues ella ve a un papa que viene ayudado, llevado una especie de silla, pero después lo ve caminando. Y eso es muy significativo porque eso pudieran llevarnos a pensar que podría ser Benedicto XVI, que es el que anda en silla de rueda, ¿no? Eh, Sin embargo, hay muchas personas que piensan que será el último papa de la lista de San Malaquías, es decir, Pedro Romano, el que proclamará el quinto dogma mariano. Es decir, que hay dos posibilidades y yo no tengo la respuesta cierta. Podría ser pronto, por el Papa Benedicto XVI, podría ser al final, dentro de muchos años quiero decir, no muchos, dentro de varios años, podría ser proclamado por el último Papa de San Malaquías, quien no conocemos su nombre, pero tiene asociado el lema eh, Petrus Romanus, ¿no? Pedro Romano. Entonces hay todo un misterio a través de esto y tú me preguntabas por qué es tan atacado. ¿Por qué? Porque lo que se deduce de la lectura de los mensajes de Ámsterdam es que al ser proclamada María con este dogma, abogada, mediadora de todas las gracias y corredentora, se va a desatar todo su poder intercesor, todo su poder como abogada, todo su poder como mediadora de todas las gracias y todo su poder como redentora. Es decir, va a significar un cambio en la historia, un hito significativo que van a marcar un punto de inflexión en los acontecimientos. Es como darle un mayor poder a la Madre de Dios en su plan salvífico, que recordemos que estaba predicho desde Génesis 3.15, ¿no? Desde esa enunciación de ese decreto y de esa profecía que hace Dios en el Génesis, ¿no? En el paraíso terrenal, cuando dice, ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Ya estaba anunciado el triunfo de María ahí desde el Génesis, y ese triunfo, que es lo que llamamos desde Fátima el triunfo del Inmaculado Corazón de María, está asociado por Ámsterdam a la proclamación del dogma. Es decir, el poder de María queda completamente, por así decir, exaltado, elevado. Es como si ella tuviera ahora un papel que ya se ha demostrado muy importante, pero que ese papel queda elevado a su máxima expresión y potencia cuando se dé la proclamación del dogma. Entonces María cobra un poder de intercesión y de corredención y de sanación en el mundo, ¿no? Que al final todo estriba con lo mismo, que es preparar el camino a Cristo, a su segunda venida, para la instauración de su glorioso reino de paz. O sea que esta proclamación del dogma es como el último hito histórico grande e importante para el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y María y para el establecimiento del glorioso reino de paz. Entonces, a tu pregunta de por qué es tan atacado, yo lo podría resumir así. El maligno sabe que es María la que le va a pisar la cabeza y sabe que eso se va a dar gracias a la proclamación del quinto dogma. Es lo que va a acabar con su poder y lo que va a hacer que finalmente sea atado en el infierno por 1000 años. Es decir, el demonio le tiene miedo a María, le tiene miedo. Sabe que está profetizado desde hace 6000 años que será ella la que le pisará la cabeza. Y sabe que eso está asociado a la proclamación del quinto dogma. Por eso es que vienen tantas fuertes voces desde inclusive la parte alta de nuestra Iglesia Católica y desde personas que están dedicadas a atacar este dogma y a decir que no se va a dar, que es una tontería, que no hay que pretender nuevos dogmas en María, que ella no es corredentora, que solamente Cristo es redentor, que no existe una corredentora. Esos ataques son en el fondo una resistencia del mismo Satanás que conoce la historia, las profecías, porque él conoce la Biblia y las revelaciones marianas más que los católicos, más que nosotros. El demonio conoce muy bien todo esto y se trata de defender, trata de frenarlo, trata de que no se cumpla la profecía, pero por supuesto que la profecía se va a cumplir. Y ya para terminar la respuesta, quiero agregar algo muy importante que está en el libro azul del padre Gobi, específicamente en el mensaje del 6 de mayo de 1989 en San Homero Téramo, donde María nos explica un fragmento, Mario, de Apocalipsis 12, del 13 al 15, cuando dice que el dragón iba a vomitar de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer. Eso está en Apocalipsis, pero María lo interpreta
en este mensaje del libro azul del Padre Gobi, diciendo que ese río vomitado por el dragón contra la mujer está formado por todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celestial, de negar sus privilegios y de reducir la devoción para con María, y también de ridiculizar a sus devotos. Entonces, lo que nos explica María, explicando parte del capítulo 12 del Éxodo, es que este río de agua que vomita el dragón es un ataque contra María, contra sus privilegios, contra los dogmas marianos y contra la devoción hacia María. Pero después dice el Apocalipsis que la tierra sale en su auxilio y se traga ese río de vómito, lo que significa es que al final María sale victoriosa de estos ataques y que el demonio no puede ni eliminar del mundo la devoción a María, ni puede terminar de negar sus privilegios. O sea, el demonio va a intentar que no sea proclamado el quinto dogma, pero va a ser proclamado. Es decir, nada ni nadie va a poder impedir en el mundo que se proclame y que se desate todo su poder de intercesión, de corredención y como abogada para el triunfo de su Inmaculado Corazón, para el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y para la instauración del reino glorioso de paz. Entonces, qué bonito que María nos explica, en el libro azul del Padre Gobi nos explica con bastante detalle tanto Apocalipsis 12 como Apocalipsis 13, y ahora gracias a eso comprendemos este vómito que lanza el dragón contra María y cómo es solventado, ¿no? Cómo el cielo sale en defensa de María para que sí sea ella exaltada y sus dogmas y sus privilegios sean defendidos y la devoción mariana siga en el mundo. Así es, gracias Mauricio. Creo que se ha explicado muy bien, muy completo. Ahora ya se tiene un poco más de idea de qué se refiere exactamente el quinto dogma mariano y todo lo que abarca. Bueno, primeramente pedirles disculpas que siempre que estamos hablando de la Virgen, no estamos hablando de un dogma, o estamos hablando de algo, surgen cosas extrañas, se dan cuenta cómo se dispara la luz. Entonces les pido disculpas si eso los he estado distrayendo, traten de no enfocarse mucho en esto, sino que enfóquense en la charla directamente. Y lo segundo también, abordar un poquito cuando tú mencionaste el tema de San Malaquías. Es bien importante ese punto, porque muchos creen que hay un número exacto de papas, que son 112 papas, y el último papa, Pedro el Romano, no tiene número. O sea, San Malaquías nunca le asignó un número. Entonces, Pedro el Romano todavía no ha venido. Es el último papa de la historia de la iglesia. Entonces, es bien importante saber esto, porque hasta que venga Pedro el Romano, pues se cree que se va a aprobar, tal cual como tú has dicho, el quinto dogma mariano, por las implicaciones que esto tiene, pues el propósito del dogma que le pone fin a todo y que es el paso para el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reino de Cristo acá en la tierra con nosotros. Entonces, hay que comprender que todavía falta un poco de tiempo. O sea, si bien podría ser Benedicto, como mencionaste tú, por la similitud, pero también podría ser más adelante, que eso es bien importante aclararlo, ya que muchos se confunden en esto de San Malaquías, porque dicen, bueno, Benedicto es 111, entonces Francisco automáticamente 112 y él es Pedro el Romano, pero hay que aclarar de que San Malaquías nunca le puso un número al último papa, simplemente dijo, el último papa será Pedro el Romano, entonces falta mucho todavía. Y bueno, continuando con lo que habíamos platicado, tú me mencionabas que habían papas y santos que hablaron sobre la corredención de María. Y yo creo que esto es bien importante mencionar nombres o mencionar qué es lo que dijeron, ya que todavía hay muchas personas que a pesar de que se les ha explicado, a pesar de que se maneja el título, tienen dudas y es normal porque cuando la jerarquía de la iglesia te dice no existe la corredención o no es corredentora, pues tú te confundes, tú te asustas. Cuando sabes que hay teólogos, hay marianos, hay doctores de la iglesia, teólogos de la iglesia que lo han explicado durante muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Entonces, no sé si podrías compartirnos qué papas o qué santos han hablado exactamente de la corredención. Sí, voy a mencionar 8 partiendo de León 13, ¿no? Voy a dar algunas citas y que la gente pues, podrá ir en la pantalla leyendo a medida que yo también las voy aquí refiriendo brevemente. El Papa León 13 dijo, la que había sido cooperadora en el sacramento de la redención del hombre, sería también cooperadora en la dispensación de las gracias derivadas de él.
La Virgen exenta de la mancha original, escogida para ser Madre de Dios y por eso mismo asociada con Cristo a la obra de salvación del género humano. Mira qué importante, asociada con Cristo a la obra de salvación del género humano. Ella tomó parte en la redención humana con su Hijo Jesús. Es decir, el Papa León XIII establece una estrechísima relación de la redención humana entre Jesús y María. Claro que Jesús es el Salvador, Él es el Redentor, pero está asociada a la obra de salvación del género humano, íntima y estrechamente está asociada a nuestra salvación. El Papa San Pío X escribió lo siguiente, y puesto que María sobresale sobre todos en santidad, y fue asociada con Cristo y por Cristo a la obra de nuestra redención, ella nos mereció de congruo y, como dicen los teólogos, lo que Jesucristo nos mereció de condigno, y es por esto administrador de las gracias. Es decir, que San Pío X también habla de que ella fue asociada con Cristo y por Cristo a la obra de nuestra redención. Fíjense que eso es disposición divina, o sea, es Cristo quien la asocia a la obra de redención, es por disposición de Dios. ¿Qué dijo, por ejemplo, el siguiente que tengo acá en la lista? Benedicto XV. Dice, en efecto, en comunión con su Hijo, doliente y agonizante, soportó el dolor y casi la muerte. Abdicó los derechos de madre sobre su Hijo para conseguir la salvación de los hombres y para apaciguar la justicia divina en cuanto dependía de ella, inmoló a su Hijo, de suerte que se puede afirmar con razón que redimió al linaje humano con Cristo. Y por esta razón, toda suerte de gracias que sacamos del tesoro de la redención nos vienen, por así decirlo, de las manos de la Virgen Dolorosa. Es muy importante esta cita, este texto de Benedicto XV, porque mira cómo dice, de suerte que se puede afirmar con razón que redimió al linaje humano con Cristo. O sea, la redención nos viene por Jesús y por María. Es impresionante. O sea, ya consiguió la salvación de los hombres, por supuesto a través de Cristo, pero íntimamente ligada a esa redención, a ese plan salvífico. Luego vemos, por ejemplo, Pío XI, ya la llama corredentora, dice así, la corredentora recibió la del todo singular gracia de cooperar singularmente con el Redentor. Creo que es Pío XI el primero que la llama así, directamente corredentora. Y después dice también Pío XI, por la naturaleza de su obra, el Redentor debió asociar a su madre a su obra. Por esta razón la invocamos con el título de corredentora. Ella nos dio al Salvador, la acompañó en la obra de la redención hasta la cruz misma, compartiendo con él los dolores de la agonía y de la muerte en la cual Jesús consumó la redención de la humanidad. Notemos entonces que Pío XI ya decía, la invocamos con el título de corredentora, aunque no está proclamado en un dogma, no estaba proclamado en ese entonces tampoco, ya él decía, la invocamos con el título de corredentora, imagínate, en la época de Pío XI. Después, algo interesante agregó Pío XII, dijo así, ella fue la que, libre de toda mancha personal y original, unida siempre estrechísimamente con su Hijo, le ofreció como nueva Eva, al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su materno amor por todos los hijos de Adán manchados con su deplorable pecado. Esto es muy importante porque aquí declara Pío XII que fue ella la que ofrece al Padre Eterno a su Hijo, ¿no? Ha habido declaraciones más recientes donde se dice que María estaba a los pies de la cruz renegando de Dios, ¿no? Y pensando que Dios le mintió a través del arcángel San Gabriel cuando le hizo esas 5 promesas y como lo ve muriendo en la cruz, pues piensa que Dios le falló, que Dios le mintió o que San Gabriel le mintió, como si estuviera renegando. No, María no renegó a los pies de la cruz. No, no se podría afirmar eso, es una ofensa a Eso, María. eso suena más a herejía Claro, claro. pero varios papas y varios santos dijeron, como aquí dice Pío XII, que María no solo no reniega en el Calvario, Mario, sino que además ella, por amor a la humanidad, por salvar a los hijos de Adán y por colaborar en el plan salvífico de Dios,
acepta el sacrificio de su hijo y es ella la que se lo ofrece al Padre en holocausto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! ¿Cómo no va a ser corredentora si ella es la misma la que ofrece a su hijo? O sea, acepta esa muerte, aunque le destruye el corazón. 7 espadas le atraviesan el corazón en ese momento y aún así, en lugar de renegar, ofrece a su hijo por la salvación del género humano. Luego, también algo interesante agrega Pablo VI. Dice así, o dijo así: concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso nuestra verdadera madre en el orden de la gracia. Pues sí, Pablo VI dijo que ella cooperó en forma impar a la obra del Salvador. ¿Cómo? Padeciendo con su hijo cuando moría en la cruz. Y padeciendo por amor y ofreciéndolo en sacrificio, no renegando, sino ofreciéndolo como sacrificio. Y agrego también unas palabras de Papa Benedicto XVI que dijo así: siguió en silencio a su hijo al Calvario, tomando parte con gran dolor de su sufrimiento y así cooperando en el misterio de la redención y convirtiéndose en madre de todos los creyentes. Así pues, estos 7 papas hablaron de María, cómo cooperó en el misterio de la redención y algunos llamándola explícitamente como corredentora, como lo hizo Pío XI, ¿no? Pío XI. Ahora, yo dije 8 papas y aquí he dicho solamente 7, porque dejé para el último el que posiblemente ha aportado más en este sentido, que fue el Papa Juan Pablo II, en un libro que se llama Con Jesús, la historia de María Corredentora. Hay un texto que voy a leer, abro comillas, un texto de Juan Pablo II. Aunque María fue concebida y nació sin la mancha del pecado, participó maravillosamente en los sufrimientos de su divino Hijo, convirtiéndose de este modo en la corredentora de la humanidad. Cierro comillas. De manera que no fue Pío XI el único que llamó a María corredentora. También Juan Pablo II la llamó corredentora. ¿Cuándo fue eso? La llamó corredentora el 8 de septiembre de 1982, justamente en la fiesta de la Natividad de María. Entonces, no solamente Juan Pablo II la llamó, la declaró corredentora de la humanidad, sino que también nos dio una catequesis de aproximadamente 2 años en sus audiencias de los días miércoles, desde septiembre del 95 hasta noviembre del 97, nos fue preparando con una hermosísima catequesis mariana dentro de lo que es el papel de María en la salvación del hombre y en toda la misión salvífica de Cristo. Y de todos esos mensajes que yo creo que está preparando con esta catequesis de 2 años, Juan Pablo II preparaba, allanaba el camino para la proclamación del quinto dogma. Y hay 2 que por falta de tiempo no voy a leer, digamos, no voy a leer con detalle, pero que quiero muy someramente destacar, que son el del 8 de enero de 1997, donde nos habla de la presentación del niño del templo y cómo desde el momento en el que ella presenta a su hijo y lo ofrece a Dios para ese plan salvífico que sabía que iba a tener, ella también se asocia a esa misión y son las palabras de Simeón que le confirman que en su sufrimiento está esa cooperación y esa coparticipación en el plan salvífico de Cristo. Cuando le dice una espada atravesará tu corazón, le está anticipando el sufrimiento que ella tiene que aportar para la salvación del género humano en unión a la redención de Cristo, al plan salvífico de Cristo. Y el otro mensaje que quiero destacar es del 9 de abril de 1997, que se titula nada más y nada menos La Virgen María como cooperadora en la obra de la redención. Es muy, muy interesante este mensaje. Voy a leer solamente un fragmento por razones de tiempo, lo que está resaltado en color rojo. Solamente ella fue asociada de este modo al sacrificio redentor que mereció la salvación de todos los hombres, en unión con Cristo y subordinada a Él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. Y después agrega,
sufriendo con él mientras moría en la cruz, cooperó de manera totalmente singular en la obra del Salvador. Y termina diciendo, por lo tanto, podemos dirigirnos con confianza a la Virgen Santísima, implorando su ayuda, conscientes de la misión singular que Dios le confió, colaboradora de la redención, misión que cumplió durante toda su vida y de modo particular al pie de la cruz. Los santos de la iglesia nos enseñan que todas las llagas de Cristo en la cruz las estaba viviendo María ahí mismo en el Calvario, pero en su corazón. Es decir, todos esos flagelación, coronación de espinas, esos clavos, todas esas laceraciones en el cuerpo santísimo de Cristo, todas esas llagas, dolores y padecimientos estaban dentro del corazón de María en el mismo momento en el Calvario. Es decir, que los que estaban viviendo el dolor extremo, físico y místico, para la salvación del género humano eran Jesús y María, o sea, esos dos sagrados corazones de amor sufriendo y entregándose por amor por la redención del género humano. De modo que sin duda, estos 8 papas allanaron el camino y varios la llamaron directamente así corredentora. Y entre los santos, digamos que hablaron de esto y que se pronunciaron a favor de María como corredentora, yo aquí hice una lista de 10, San Pío de Pietrelcina, San Francis Xavier Cabrini, Santa Gemma Galgani, San Maximiliano Kolbe, San Leopold Mandic, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San José María Escrivá de Balaguer, la Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II y la hermana Lucía de Fátima. Y de estos 10, por resumir y por temas de tiempo, dije antes que iba a destacar uno que me parece extraordinariamente importante y hermosísimo, de Santa Teresa de Calcuta, y lo voy a leer completo porque es demasiado relevante. Abro comillas. María es nuestra corredentora con Jesús. Ella le dio su cuerpo y sufrió con él al pie de la cruz. María es la mediadora de todas las gracias. Ella nos dio a Jesús y como nuestra madre nos obtiene todas las gracias. María es nuestra abogada, que reza a Jesús por nosotros. Solo a través del corazón de María podemos llegar al corazón eucarístico de Jesús. La definición papal de María como corredentora, mediadora y abogada traerá grandes gracias a la Iglesia, todo por Jesús, a través de María, cierro comillas. Fíjense que Santa Teresa de Calcuta explica, mira qué bueno Mario, y tú me lo preguntabas al principio, explica las 3 partes del dogma, del quinto dogma, y no solamente está a favor, porque las explica y las defiende, sino que da prácticamente como profecía que vendrá como dogma, es decir, como definición papal, y anuncia de manera profética que eso traerá grandes gracias a la Iglesia. Entonces, todos los que hoy en día combaten este quinto dogma no se han puesto a estudiar ni lo que los papas ni lo que los santos han anticipado, es decir, el cielo tiene allanando el camino para la programación de este quinto dogma desde hacía muchísimo tiempo. Y 2 cosas antes de terminar la respuesta a esta pregunta, quiero agregar. Una en relación a, bueno, varias cosas quiero agregar. 1, en relación al libro azul del Padre Gobi, está mencionada 14 veces María. O sea, 14 veces en el libro azul del Padre Gobi, María se revela como la corredentora y explica su papel de corredención. Por ejemplo, en el mensaje del 1 de abril de 74. De esta manera he llegado a ser verdadera corredentora por haber ofrecido libremente mi hijo al Padre. También en el mensaje del 14 de junio de 1980. Hijos, dejaos transformar por mi poderosa acción de madre, mediadora de todas las gracias y corredentora. Y importantísimo el mensaje del 13 de julio de 1980, que se titula justamente La obra de corredención. Y ella dice, así podréis asociaros cada vez más a mi obra maternal de corredención. Y termina diciendo, si la cruz ha sido, lo que está en rojo, voy a leer nada más, si la cruz ha sido su patíbulo, el dolor de mi corazón inmaculado ha sido como el altar sobre el cual mi hijo ha ofrecido al Padre el sacrificio de la nueva y eterna alianza. Se hará manifiesta a todos mi función de verdadera madre y corredentora. O sea, el libro azul del Padre Gobi tiene 14 enseñanzas relacionadas con esto. Pero quiero rápidamente también mencionar
el mensaje del 23 de octubre de 1947 de María Valtorta. Eso está en los cuadernos de Valtorta del año 47. Dice así, dice Jesús a María Valtorta: no puede haber ya una segunda redención llevada a cabo por mí, Cristo, mas sí puede haber otra gloriosa por medio de María, para salvar de las redes infernales a un gran número de almas. En el culto de María estriba el secreto de la postrera redención. Cierro comillas. Mira cómo, qué interesante cómo Jesús le habla de esta otra corredención, de una segunda corredención llevada a cabo por María. Imagínense, ya explicado por Jesús a María Valtorta en el año 1947. Y en el libro de Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen María, San Luis María Griñón de Montfort explica que si bien María tenía que quedar bastante oculta durante la primera venida y sobre todo durante la vida pública de Jesús, donde pues aparece diciendo solamente hagan lo que Él les diga en las bodas de Caná, ¿no? Y después ya permanece en silencio. Ella no es exaltada en la primera venida porque así lo dispuso el Espíritu Santo, pero dice San Luis María Griñón de Montfort que en la segunda venida será todo lo contrario, que el Espíritu Santo exaltará a su esposa, la Virgen María, pues es ella la que prepara el camino para Jesús en su segunda venida. O sea que Cristo tiene que ser amado, conocido, seguido y servido por medio de María, a través de María. Es decir, que María tiene que ser necesariamente exaltada, conocida, manifestada de manera importante, imponente hacia el mundo, porque así como Jesús vino al mundo a través de María en su primera venida, pues Jesús en su segunda venida viene también a través de María, pero de una manera en la cual María ya sea encumbrada. ¿Por quién? Por su divino y santísimo esposo, el Espíritu Santo. Entonces, todas estas son pruebas de santos, ¿no? Son allanamiento de caminos, son preparación que ha durado muchísimo, Mario, de manera que al Papa prácticamente lo que le falta es solo proclamarlo, ¿no? Porque si ya ha sido llamada corredentora tantas veces por ella misma, llamándose corredentora, y por papas y por santos, ya lo que falta es que venga un papa y lo haga. Así es, yo creo que está pues clarísimo. Yo no veo la forma en la que se pueda confundir ya más el tema, ya cuando tú lo abordas, ya cuando lo investigas, ya cuando analizas y conoces toda la historia, toda la riqueza de santos y de papas y de personas que han analizado y tratado de explicar de la forma más sencilla el propósito de la corredención de María y la importancia que esto tiene, pues, es impresionante. Pero aún así, todavía voy a ir más allá y te voy a preguntar, normalmente los dogmas de la Santísima Virgen María tienen alguna forma de comprobarse dentro de la Biblia. ¿Existe alguna manera de que veamos quizás alguien que haya profetizado el dogma de la corredención o de alguna manera en la que lo podamos apreciar bíblicamente? Sí, voy a referir, Mario, en esta pregunta, cuatro citas bíblicas que son relevantes con respecto a este dogma, ¿no? Y al papel de María en el plan salvífico de Dios. La primera, la más importante, es la primera profecía que aparece en la Biblia, Génesis 3 del 14 al 15, donde dice Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. O sea, es Satanás el que induce al pecado original, ¿no? Él es el que insta al hombre a pecar, lo hace rechazar a Dios, lo hace darle la espalda a Dios y por una falsa invitación de seréis como dioses, ¿no? Entonces, Dios va a castigar a la serpiente antigua, a Satanás. Lo va a castigar no él directamente, sino de una manera que le produce más humillación, que es a través de una criatura. Eso lo explica también el libro que antes referí, el Tratado de la Verdadera Devoción, ese hermosísimo libro de San Luis María Grillón de Montfort. Este santo tamariano nos explica que para Satanás es mucho más doloroso y más humillante que no sea Dios el que lo venza, sino que sea una pequeñita, humilde criatura. Es mucho más doloroso. Por lo tanto, dice San Luis María Griñón de Montfort que de alguna manera le tiene más miedo a María. ¿Por qué? Porque es ella
la que lo va a derrotar, la que le va a pisar la cabeza. Y eso está predicho desde la primera profecía de la Biblia. Imagínense, en el capítulo 3 del Génesis, es ella la que lo va a derrotar, la que le va a pisar la cabeza, la que lo va a humillar para siempre. No el gran Dios, sino una criatura. Recordemos que el hombre está por debajo de los ángeles, ¿no? Entonces, una criatura que está por debajo del ángel, un ser humano, es la que Dios encumbra y le pisa la cabeza. Y así se cumple el Magníficat, ¿no? Dios enaltece a los humildes y derriba el trono a los poderosos. O sea, Dios humilla al que se ensalza y exalta al que se humilla. ¿Y cuál es la más humilde, la más pequeña, la más pura, santa y pequeñita, obediente de todas las criaturas? La Santísima Virgen María. Pues Dios la encumbra y es ella la que le pisa la cabeza. Entonces, el papel de María en la salvación del género humano y en la redención está desde el Génesis. Entonces, ¿cómo comienza la redención? La redención también recuerda, Mario, que se le conoce como nueva creación o segunda creación. Dios hace una primera creación, la estropea el hombre con el pecado, incitado por Satanás, y Dios tiene que hacer una segunda creación. ¿Cómo comienza la segunda creación? Que repito, también se llama redención. Comienza con María. La nueva creación comienza en el vientre de Ana, vieja y estéril, o ya mayor, infértil, estéril, queda encinta en un abrazo que se dio con Joaquín en una puerta debajo del templo. Eso está narrado en el libro de profecías completas, narraciones y profecías de Ana Catalina de Emmerich, tomo 2. Lean ese capítulo, es hermosísimo. Cómo fue la concepción de la Santísima Virgen María. Ana y Joaquín se dan un abrazo y en éxtasis, en un abrazo, Ana queda encinta de María. Es decir, en Ana Catalina de Mary se nos revela que no hubo copulación, no hubo, y de hecho, todas las veces que ellos tuvieron relaciones sexuales nunca quedaron embarazados. Ella era estéril, era infértil, ese era su gran dolor. Entonces, ¿cómo queda embarazada Ana? ¿Cómo queda encinta? Porque Dios crea, por eso ahí comienza la nueva creación, crea en el vientre de esa justa mujer, de esa santa mujer, Ana, crea los dos gametos, femenino y masculino, y crea una nueva criatura que no tiene el pecado original, que no arrastra el pecado original. Es la primera inmaculada concepción, la primera criatura pura después de tantos miles de años, ¿no? Entonces, ahí comienza la nueva creación en el vientre de Ana, concibiendo un ser que no fue concebido por la carne, no fue concebido por relación sexual, no fue ni por el óvulo de Ana, ni por el espermatozoide de Joaquín. Ahí comienza la nueva creación, o sea, ahí comienza, por así decir, la destrucción de Satanás y rehacer todo. Jesús dijo, mira que yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cómo hace nuevas todas las cosas? Lo primero que hace Dios es crear a María, y es María la que le va a pisar la cabeza a Satanás. Entonces, María participa desde su misma concepción, ya está en el misterio de la redención del género humano. Pero la otra cita que voy a dar es la de Lucas 2, del 34 al 35, porque ella voluntariamente se asocia también al hacer la presentación del niño en el templo y al ofrecerse a sí misma a colaborar en ese plan salvífico. Me explico, porque ella queda asociada desde su concepción, pero voluntariamente desde la presentación del niño del templo. Y eso está explicado en una de las dos audiencias de los miércoles del Papa Juan Pablo II, que yo referí antes, donde Juan Pablo II nos explica cómo fue esa presentación del niño del templo y cómo María queda asociada al plan salvífico, ofreciéndose a ella también en ese momento, entregándose a ese sufrimiento, ese dolor, lo que Simeón le confirma al decir, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción, y a ti mismo una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Le está profetizando Simeón que ella también va a ser traspasada de dolor, participando y colaborando de manera impar en el plan salvífico de Cristo. O sea, queda asociada de manera íntima. Y eso se cumple, por ejemplo, principalmente en el Calvario. Ella tiene su corazón y su alma atravesada de dolor. Todas las llagas y todos los sufrimientos de Cristo, todos estaban concentrados en el Inmaculado Corazón de María, y queda de esa manera cumplida la profecía de Lucas 2 en el Calvario.
Pero hay otras dos citas que quiero comentar que son muy significativas y menos conocidas, Mario, que es en relación a lo que ocurrió el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2, en el cual vemos un misterio bien interesante y cómo eso también a su vez es profecía. Consiste, Mario, en que para los judíos la reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Si nosotros vemos, por ejemplo, en primer libro de Reyes, capítulo 1, del 15 al 17, vemos un suceso en el cual Betsabé se presenta ante el rey David, muy mayor él, bastante anciano, y ella cuando entra al recinto donde está el rey David, se postra ante el rey. Le viene a hacer una petición, pero ella cuando viene a hacerle una petición al rey, su esposo, se postra, se arrodilla ante el rey David. En el capítulo 2, estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 2, ya muerto el rey David, murió de viejo, y lo sucede en el trono su hijo, Salomón. Y llega Betsabé a presentarse, a hacer una petición a Salomón, que no es su esposo, es su hijo, al rey su hijo. Y cuando entra en el recinto donde está Salomón, su hijo, es Salomón el que se levanta del trono y se postra ante su madre. Y no solamente se postra ante su madre, sino que le hace poner un trono a su derecha. Entonces, mira qué significativo esto y lo que nos dice proféticamente a nosotros, Mario. Eh, en capítulo 1 vemos que la reina se postra ante su esposo el rey, pero en el capítulo 2 vemos que Salomón se postra ante su madre, la reina. O sea, la reina no es la esposa, la reina es la madre. Y le pone un trono a su derecha. ¿Sabes qué está profetizando eso? Está profetizando que a la derecha de Cristo Rey en el cielo está su Santísima Madre. ¿Te acuerdas, Mario, ese suceso donde al final de la vida pública de Jesús, ya próximo a su asesinato, a su deicidio, están dos discípulos discutiéndose quién era el más importante y quién iba a estar a su izquierda o a su derecha, y la madre de ellos le hace la petición a Jesús: deja que mi hijo se siente uno a tu derecha, uno a su izquierda. Obviamente no sabían lo que pedían. Jesús les acaba de hablar de su pasión y ellos pensando en tronos y en sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, es decir, no estaban sintonizados con su pasión. Pero ¿qué responde Jesús? Dice, eso le corresponde a mi madre, o sea, quien va a mi derecha, a mi izquierda, le corresponde a mi padre. Pues, ¿qué fue lo que Dios Padre dispuso? Que a la derecha de Cristo en el cielo estuviera su madre, y eso está anticipado de manera profética en primer libro de Reyes, capítulo 2, del 17 al 19. Y esto también está asociado al dogma de la corredención, es decir, ¿quién es la reina en el cielo? La reina es la madre del rey, el rey de reyes y señor de señores es Cristo. ¿Y quién es la reina? La madre del rey, porque así era en la cultura judía. Entonces, con estas cuatro citas bíblicas, concluyo esta respuesta agregando solamente una cosa de Lucas 1:38. Dijo María, a la caja de San Gabriel en respuesta, dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, la corredención, Mario, inicia desde el mismo momento en que María pronuncia su fiat. Al decir, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, ella ya se está voluntariamente asociando al plan salvífico de Dios y ya está haciéndose corredentora. Ahí comienza su misión como corredentora en su voluntad, porque habíamos dicho que comienza en su concepción, pero en su concepción es sin su voluntad. En la anunciación ya es en su voluntad, aceptando las palabras del ángel y aceptando su misión como madre de Dios, se asocia al plan salvífico de Dios y ya se hace enteramente corredentora. Interesante, no conocía realmente las últimas dos citas bíblicas, como lo has explicado, y cómo lo profetizan. Es impresionante. De verdad que me has dejado muy sorprendido con eso y muy a gusto con la información que has brindado a los hermanos. Y bueno, eh, también se sabe que existe otra aparición, y lo quiero relacionar directamente con Nuestra Señora de todos los pueblos y con el tema de su aprobación. Existe otra aparición
que es Nuestra Señora de Akita. Em, ¿Qué relación tiene directamente con Nuestra Señora de todos los pueblos? Y cómo vemos el tema de la aprobación de Nuestra Señora de todos los pueblos y de Akita, ya que recientemente se dio una situación en la que Nuestra Señora de todos los pueblos, ya una aparición aprobada, aparece otro obispo y este obispo dice, no, pues ya no está aprobada. Y lo interesante es que la aparición de Nuestra Señora de Akita es exactamente la misma aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos, la cual está aprobada por la iglesia y, y ahora resulta que este obispo dice que ya no. Entonces, quisiéramos comprender un poquito primeramente cuál es esta aparición de Nuestra Señora de Akita, la relación que tiene con Nuestra Señora de todos los pueblos y cómo comprobamos el tema de la aprobación de ambas. Ok, muy importante esta pregunta. La aparición de Akita fue en el año 73. Fueron 3 apariciones a una, en este caso no a una laica como Ida, sino a una religiosa, Agnes Sasagawa, y por cierto, Agnes significa cordero, ¿no? Bien interesante. Eh, Tuvo esta aparición frente a una imagen bueno, aparición y milagros sobrenatural confirmado a través de una imagen tallada en madera de la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. ¿Cómo fue? Así muy en resumen. Un sacerdote alemán había llevado a ese convento una imagen, una estampita así pequeñita de la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. Y se mandó a esculpir, y lo hizo un escultor budista, ni siquiera católico, una imagen de un tamaño similar al del cuadro que está en Ámsterdam, es decir, de aproximadamente un metro de altura o poco menos. Él la hizo lo más parecida que puede hacer, que puede hacer un artista a la imagen de Ámsterdam, y digamos que lo único que aportó, digamos, de su mano o de su autoría, fue que le dio unos pequeños rasgos orientales a los ojos de la Virgen María, ¿no? Entonces, esta imagen comienza a presentar fenómenos sobrenaturales, ¿no? Asociado a las experiencias místicas que estaba viviendo la hermana Sor Agnes. Ella, por ejemplo, le sale una llaga en su mano izquierda, le duele mucho y comienza a sangrar. Y al poco tiempo comienza a salir una llaga y a sangrar en la mano derecha de esta estatua, imagínate tú. Y como ella tenía su director espiritual, que era el director espiritual de este convento en Japón, pues todo lo que iba manando de esa estatua se iba recogiendo y fue mandado a laboratorios, a muy buenos laboratorios de Japón para determinar, para hacer los análisis debidos, los cuales al final determinaron que eran fluidos humanos. ¿Qué fluidos humanos? La estatua sangró, sudó y lloró. Y todas esas muestras fueron analizadas por importantes laboratorios y se determinó que eran fluidos humanos, aunque emanaban de una estatua. Estas emanaciones fueron en presencia de muchísimas personas, más de 500 laicos, católicos y no católicos vivieron estas emanaciones de sangre, de sudor, de lágrimas. El mismo director espiritual, por ejemplo, de las 101 lacrimaciones, vivió él personalmente 98, o sea, la inmensa mayoría. Y varias fueron en presencia del mismo obispo, John Shohiro Ito, que fue el primero que la aprobó. Entonces, digamos eso, más algunas curaciones significativas, como la de Agnes, que la Virgen le había prometido curarle de su sordera y la curó. Ella tenía sordera grave, ya no oía prácticamente nada y quedó curada. Y también una mujer de Corea del Sur que sufrió pues de cáncer de cerebro y estaba en coma, o sea, prácticamente estaba en el borde de la muerte y sin ninguna solución médica, pues fue completamente sanada por intercesión de la señora de Akita, Japón, ¿no? Entonces, con estas curaciones milagrosas y estas investigaciones que se hicieron durante tantos años, finalmente quedó totalmente aprobada. La aprobación se dio el 22 de abril de 1984 por parte del obispo, que mencioné antes, el obispo John Shohiro Ito, quien declaró la autenticidad sobrenatural y autorizó la veneración de la Virgen de Akita.
Eso fue corroborado también por su sucesor, el obispo Francisco Sato. Y también vale la pena mencionar que después de la aprobación de John Shohiro Ito, que fue en el 84, 4 años después fue también aprobada por el Papa Benedicto XVI, que en ese momento era solamente el cardenal Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, impartió el juicio definitivo sobre los mensajes y eventos de Akita, juzgándolos confiables y dignos de la fe. Es decir, Akita está totalmente aprobada por 2 obispos y después por el cardenal Joseph Ratzinger, quien impartió el juicio final y definitivo, juzgándolos confiables y dignos de fe. Pero además, pues como dije, las curaciones milagrosas que se dio ayudaron a su aprobación. Entonces, ¿por qué es importante la aprobación de Akita, de esta aparición tan significativa de Japón? Porque como la imagen que llora en Akita es la imagen de la señora de todos los pueblos de Ámsterdam, con eso el cielo se está procurando una aprobación cruzada. No sé si me explico, es decir, al ser veraz y confirmada por la iglesia la autenticidad de Akita, y siendo esa imagen la de Ámsterdam, el cielo nos está diciendo, pues también es verdadera la de Ámsterdam. Ahora, ¿fue aprobada la de Ámsterdam? Sí, fue aprobada en 2 ocasiones. La primera se dio en el mismo año en que ocurrió la muerte de Ida Perderman, que es la vidente de Ámsterdam. O sea, en el año 96 se dio, la primera aprobación fue un permiso de veneración pública. La dio el obispo Enricus Bomers. Y luego su sucesor, el obispo de Ámsterdam, de esa diócesis, se llama Joseph Marianus Punt, o José María Punt, en el 2002 dio la aprobación total y definitiva de Ámsterdam y la declaración de autenticidad sobrenatural. Es decir, ambas están totalmente aprobadas, esas aprobaciones son públicas, Mario, quien quiera las busca, las consigue, están aprobadas y entre sí están blindadas. Pero algo más interesante todavía te voy a decir. El cielo sabía que esta aparición de Ámsterdam iba a ser muy atacada. ¿Por qué? Porque, como lo dije antes, porque el demonio no quiere que sea proclamado el quinto dogma, porque eso va a significar su derrota final y definitiva. Entonces, como el cielo sabía que iba a ser muy atacada, se procuró una serie de profecías que se han cumplido, las voy a mencionar, 6 profecías importantes, y al haberse cumplido, como dice el dicho, ¿no? Dice, profecía cumplida acredita al profeta, ¿no? O profecía cumplida confirma la aparición. ¿Qué fue producido por María en Ámsterdam y que se cumplió ya en el pasado? Porque también tiene profecías futuras. La promoción del quinto dogma es una profecía futura, pero yo voy a hablar de las 6 profecías del pasado. Lo primero que le dio a Ida Perderman fue la fecha exacta, el día exacto de la liberación de Holanda de la ocupación nazi. Y fue así, ella le dijo, el 5 de mayo, si no recuerdo mal la fecha, es el día en que los alemanes se retirarán de Holanda. Y fue exactamente como María lo dijo, en la fecha que dio, fue en la fecha que terminó la ocupación nazi de Holanda. Le predijo la guerra de los Balcanes, que es esta guerra que terminó pues con la desintegración total de Yugoslavia, ¿no? La guerra del Golfo de 1991, también conocida como la Operación Tormenta del Desierto. Le predijo que China se iba a convertir en un país comunista, o sea, la creación de la República de Comunista China fue predicha. Ya le mostró, porque la profecía que le dio era muy rica en imágenes. Ella le mostró cómo la bandera china se iba tornándose toda color roja. Imagínense eso. En ese año, ¿quién se iba a imaginar que China se iba a convertir en un país comunista? No se sabía simplemente. Le predijo la llegada del hombre a la luna. Imagínate, un año en el cual eso todavía eran pues sueños de gente soñadora, ¿no? De gente, perdón, valga la redundancia, eran todavía fantasías, ¿no? De escritores. Pues sí, ya predijo el hombre caminando sobre la luna. Y lo más interesante, y lo dejé para el último porque es muy relevante, es la muerte del Papa Pío XII. A inicios de 1958 le dijo así: este Santo Padre, el Papa Pío XII, será llevado con los nuestros a principios de octubre de este año. ¿Qué le dijo María que haga Ida Perderman con esta profecía, que es la muerte del Papa Pío XII? Le dijo que la escribiera en 2 sobres sellados, de esos bien guardados en los cuales no se pueden leer al trasluz.
y le dijo que guardara uno de esos dos sobres sellados con ella y el otro se lo llevara a su director espiritual. Se lo llevó Ida cumpliendo lo que le dijo María y le dijo que tenía que guardarlo y no podía abrirlo sino hasta el día en que se cumpliera la profecía que allí estaba escrita, dada por la Virgen María. Pues mira, Mario, cómo esta profecía cumplida constituye uno de los principales eventos sobrenaturales con los cuales se dio la aprobación de Ámsterdam. ¿Cómo ocurrió? El día que murió el Papa Pío XII, repito, en, en el año 1958, el día que muere Pío XII, María visita a su director espiritual y le dice, hoy se ha cumplido la profecía que estaba escrito en el sobre que yo le entregué hace tantos meses, por favor, ábralo y léalo en mi presencia. Ella no le había dicho cuál era la profecía, solo había dicho que le iba a decir cuándo lo pudiera abrir el día que se cumpliera la profecía. Ella no le dice cuál es la profecía, simplemente le dice, hoy se ha cumplido la profecía que yo le entregué en ese sobre hace tantos meses, por favor búsquelo y léalo en mi presencia. Pues resulta que lo había guardado también el sobre que no lo conseguía y Ida se llega a poner nerviosa, ¿no? Porque parte de la autenticidad de esta aparición dependía de esa profecía. Pues resulta que buscó y buscó y finalmente encuentra el sobre, lo había guardado muy bien y no lo encontraba, lo encuentra, lo abre y lo lee. Y lee que sí, estaba profetizado que a principios de octubre iba a ser llevado con los nuestros el Papa Pío XII. Claro, entonces él cumple lo que se había pedido y es que él lleva este sobre al Vaticano para decir, mira, esto yo lo tenía hace tantos meses, yo sabía esto, lo sabía no, lo tenía anunciado por Ida Perderman, quien lo recibió de la Santísima Virgen María con tantos meses de anticipación. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué es tan importante, Mario? Porque la gente muchas veces no se ilustra, no investiga suficiente, no conoce todas estas cosas y simplemente se guía por lo que lee en redes sociales. Entonces ve un mensaje que dice, no, no está aprobada, no es verdadera. No, pero es que el cielo se encargó de confirmarla, blindarla. O sea, ni siquiera Satanás podía saber cuándo iba a morir Pío XII. ¿Me explico? O sea, hay cosas que el demonio es muy astuto. Satanás es un ser extremadamente inteligente y con muchas capacidades y dones, pero el futuro solo lo conoce Dios. Y Dios le revela a través de María a Ida Perderman la fecha en que iba a llevarse a Pío XII para que esto se convirtiera en un sello de autenticidad, en un blindaje de autenticidad. De manera que, ¿quién puede hoy decir que está prohibida? Si fue aprobada por dos obispos y además la aprobación también de dos obispos de Akita reconfirma de manera cruzada, ¿no? Fíjese que el obispo Ito dijo categóricamente lo siguiente, el milagro de Akita confirma la autenticidad de los mensajes de Ámsterdam, puesto que la estatua que lloró y sangró es una imagen esculpida de la Señora de todas las naciones. Es decir, el mismo obispo Ito confirma la autenticidad de Ámsterdam por decir que es la estatua de la Señora de Ámsterdam la que lloró, sangró y sudó. Entonces, estas revelaciones están totalmente relacionadas entre sí y se aprueban la una a la otra, por así decirlo. Ahora, con respecto al mensaje, también están asociadas, Mario, porque, por ejemplo, en Ámsterdam había dicho que ella va a ser proclamada corredentora, medianera y abogada. Y en un mensaje del 20 de marzo de 1953 dice, es María, la Señora de todos los pueblos, la que te da este mensaje. Con este título, ella salvará al mundo. Fíjense, en Ámsterdam, ella ya dice que con el título del quinto dogma, de correntora, medianera y abogada, ella salvará al mundo. Qué interesante, se pone como la salvadora. Claro, es Dios el que nos salva, pero así como a Noé lo salvó a través de un arca, es Dios el que salvó a Noé, pero a través del arca, Dios es el que nos salva, pero a través de María, porque como dice María en un mensaje del libro azul del Padre Gobi, el arca de Noé no era sino sombra y figura de la verdadera arca de salvación de los últimos tiempos, que es María. Entonces, ¿es Dios el que nos salva? Claro, es Dios, pero ¿qué arca de salvación nos da? Como arca de salvación nos da el Inmaculado Corazón de María y la consagración al Inmaculado Corazón de María. Por eso dice, con este título, ella salvará al mundo. O sea, es María la que nos salva. Perdón, es Dios el que nos salva a través de María, pero se pone ella como la salvadora por designio de Dios. ¿Y qué dice el mensaje del 13 de octubre?
de 1973 en Akita. Dice así: reza mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Fíjate cómo en estos dos mensajes, en Ámsterdam y en Akita, María se coloca como la última tabla de salvación, la última recurso de salvación de Dios, y que los que ponen su confianza en María se salvarán. Así es, porque la salvación final viene a través de María. Ya lo referimos antes del libro de San Luis María Griñón de Montfort. La salvación que es Cristo vino al mundo por María, y en su segunda venida, la salvación que es Cristo viene a través de María. Es decir, sin María no va a haber segunda venida, sin María no va a haber redención, sin María no hay salvación final. Entonces, estos dos mensajes, y con eso termino esta pregunta, están relacionados en torno al misterio del plan, del papel salvífico de María en el género humano. Es decir, están relacionadas a través de María como corredentora, como que, por así decir, uno la anuncia y el otro lo confirma. Y si vemos en la historia, ha sido así en otras ocasiones. Mario, por ejemplo, te pongo el caso de la medalla milagrosa versus Lourdes en torno al dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué la medalla milagrosa lo anuncia? Porque dice, oh María sin pecado concebida. Así arranca la medalla. Sin pecado concebida significa la Inmaculada Concepción. Pero luego, cuando se proclama el dogma en el 54, se confirma, y en el 58 en Lourdes se le presenta a Bernardita Subirú como la Inmaculada Concepción. O sea, en París lo anuncia en el 1830. En el 54 se proclama, y en 1858 en Lourdes se confirma y se presenta como la Inmaculada Concepción. Entonces, en ese caso, están relacionadas París y Lourdes con el dogma de la Inmaculada Concepción. Pues del mismo modo, Ámsterdam y Akita están total y estrechamente relacionadas en torno al quinto dogma mariano, y en especial, en particular, al rol de María como co-redentora. Excelente, excelente. Creo que quedó clarísima la relación entre ambas apariciones y pues como dato curioso, hubo una última aparición de Nuestra Señora de Akita a Sor Agnes en 2019. No sé si te enteraste de eso. Se le reveló a Sor Agnes justo un 6 de octubre de 2019 con un mensaje preocupante en el cual le pide que haga mucha reparación porque a los demonios se les había conferido poder para hacer algo muy malo en el mundo, algo muy terrible. Y pues, ¿qué creen? El 6 de octubre de 2019, precisamente el día en que la Virgen se le revela a Sor Agnes, ese día dio inicio al Sínodo de la Amazonía en Roma. Y los que ya saben lo que ocurrió, pues está de más decirlo, pero los que no saben qué fue lo que aconteció en el Sínodo de la Amazonía, lo pueden ver en este momento. Fue cuando se colocó esa deidad que ven ahí, esa deidad pagana, conocida como la Pachamama, la cual se le dio culto, se le dio reverencia, se postraron frente a la imagen en un terreno sagrado como lo es los jardines del Vaticano. Así que, pues esa fue la situación que se dio justo ese día en el que María hace una aparición a Sor Agnes y fue algo impresionante porque desde entonces no había tenido ella ninguna aparición específica hasta 6 de octubre de 2019 que vuelve a haber un acontecimiento. ¿No es así, Mauricio? De hecho, transcurrieron 46 años sin mensajes, porque ella vivió 3 mensajes en el año 73. El último fue el del 3 de agosto de 1973, que dice así, un resumen: muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Yo deseo con mi Hijo almas que repararán con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores e ingratos. Así cerró su último mensaje de 3 de agosto de 1973, ¿no? Pidiendo reparación, almas que reparen con sus sufrimientos y almas que consuelen a Dios. Entonces, 46 años más tarde, imagínate, 46 años sin recibir ni un solo mensaje, le da este importantísimo mensaje que dice así, abro comillas:
que es el mismo que tú referiste, solo que yo lo voy a leer textual. Adelante. Conviene que diga esto a todos. Cubríos la cabeza con ceniza y rezad el rosario penitente todos los días. Tú debes convertirte en una niña y ofrecer sacrificios todos los días. Cierra comillas. Vuelve a pedir, como 46 años antes, vuelve a pedir oración y penitencia. Vuelve a pedirle que se ofrezca en sacrificio, ¿no? Por la humanidad, por los pecadores, para aplacar la ira del Padre. Entonces, ¿cuándo se lo da? Pues como tú acabas de decir, exactamente el día en que inicia el sínodo de la Amazonía, pues tiene que ser muy relevante, y el que tenga oídos para oír que oiga, y el que tenga ojos para ver que vea, que justo el día que comienza este sínodo, pues haya dado este mensaje, donde prácticamente lo dice también como con las palabras con las que Jonás advertía a Nínive, ¿no? O sea, o hacen penitencia todos, desde el más vasallo más bajo hasta el rey, ¿no? Hasta los animales los cubrieron de ceniza, y todos cubiertos vestidos de sayal, o hacen todos penitencia o va a ser destruida Nínive. Pues el mensaje del 6 de octubre de 2019 se parece mucho al de Jonás, es decir, como una última advertencia, y fue exactamente 40, bueno, exactamente no, pero fue 46 años después del último mensaje de Akita, Japón, en el año 73. Así es, bien impresionante, Mauricio. Y bueno, yo sé que tendríamos para seguir hablando muchísimo más de estas apariciones, de estas revelaciones que son muy importantes para el final de los tiempos, porque nos trazan un camino a seguir, nos trazan una idea de qué es lo que falta que se concrete dentro de la iglesia, dentro de la verdadera iglesia de Cristo, para poder llegar al triunfo del Inmaculado Corazón y que sabemos que se va a dar. Pero antes de cerrar, quiero hacerte una última pregunta porque es bien importante. Tú hiciste una relación entre las apariciones de la medalla milagrosa y de las apariciones en Lourdes. También hiciste la relación entre Ámsterdam y Akita, Japón. Ahora, existe una relación también entre la medalla milagrosa y Nuestra Señora de todos los pueblos, ¿no es así? Es así y es importantísima. Y muchos que llevan la medalla milagrosa en su pecho, como yo la llevo siempre, porque mi consagración al Inmaculado Corazón de María fue el día de la medalla milagrosa. Pero muchos la llevan en su pecho sin comprender, Mario, que lo que llevan en su pecho es el quinto dogma, anticipado en la medalla milagrosa y de manera muy clara. Lo voy a explicar rápidamente por efectos de tiempo. La medalla milagrosa tiene en su parte de atrás, tiene una M entrelazada con una cruz. Si ustedes hacen un ejercicio que yo hice en Google Earth, ¿no? Y es colocar el lugar exacto de las 5 apariciones marianas, que son, voy a ponerlas en orden: París 1830, Salet 1846, Lourdes 1858, Pont-Main 1871 y Pelevoisin 1876. Si uno une con línea estas 5 apariciones marianas, queda una M sobre el mapa de Francia. Pues una M inclinada, me parece que más o menos lo que está inclinado el eje de la Tierra, aproximadamente, no podría decir que exacto. Entonces, ¿qué queda sobre la M? En el mapa de Francia, me refiero a un mapa real de Google Earth. ¿Qué queda sobre la M? Sobre la M queda exactamente la cruz de Dosulé. Es decir, queda exactamente el pueblo de Dosulé, donde no fue una aparición mariana, sino del mismísimo Jesucristo a Madeleine Humont a final del siglo pasado. Entonces, ¿qué podría estar diciéndonos la medalla milagrosa con esta M entrelazada con la cruz? Pues está mostrándonos que en Francia estaban estas 5 apariciones marianas que forman una M estrechamente relacionadas con el misterio de la cruz de Dosulé ahí en Normandía, al norte de Francia, ¿no? En esta población donde se dieron las apariciones a Madeleine Humont, ¿no? Tan importantes. Entonces, relacionando todas estas cosas sobre el mapa, vemos que lo que está contando la medalla milagrosa es un mapa de Francia que está relacionando 5 apariciones marianas con una aparición de Jesús. ¿Y qué es lo que dice esa medalla milagrosa en su en vez? Que la M de María está totalmente relacionada con la cruz de Cristo. Es decir, que María y Jesús están totalmente relacionados en su plan salvífico, y por eso es que al pie de esa medalla están los 2 corazones de amor, el corazón de Jesús coronado de espinas y el corazón de María atravesado por una espada. Es decir, los 2 corazones de Jesús y de María
redimiendo y corredimiendo a la humanidad, estrechamente relacionados, trabajando de manera conjunta para salvar al género humano. Entonces, digamos que ahí estaba en el as, perdón, en el en vez de la medalla, en la parte de atrás, está el dogma de la corredención. ¿Y qué vemos en la parte frontal de la medalla, en el as? Primero dice, oh María sin pecado concebida. Pues eso es lo que yo dije antes, que anunciaba ya el dogma de la, de la, de la Inmaculada Concepción. ¿Cuánto? Pues 24 años antes de ocurrir. Pero ¿cómo termina? Dice, oh María sin pecado concebida, dice, ruega por nosotros que recurrimos a vos. ¿A quién le pide uno esa intercesión? Pues a un abogado, ruega por nosotros. O sea, no vamos directo con Dios, sino que le dimos a ella que ruegue por nosotros a Dios, porque así como ella, de ella vienen todas las gracias, ¿no? Pues también nuestras súplicas van a Dios a través de ella. O sea, ella es como ese conducto, ese canal, ¿no? A través de ella bajan las gracias y a través de ella sube nuestra petición. Y esta petición central aquí es de que sea nuestra abogada. Ruega por nosotros que recurrimos a vos, anticipa la proclamación de ella como abogada. Y al tener ella las manos abiertas, derramando gracias sobre el mundo, está anticipando el dogma de ella como mediadora, porque todas las gracias se distribuyen hacia el mundo a través de María, es a través de sus manos, es por medio de María que se derraman todas las gracias hacia el mundo. Y no solo las gracias, inclusive los dones materiales. Hay un mensaje muy bonito del libro azul del Padre Gobi, donde María nos explica que también lo que Dios nos da físicamente, nuestra vivienda, nuestra alimentación, la comida física que tenemos en nuestra mesa todos los días, también es un don de Dios a través de María, porque Dios no nos da nada sino a través de su madre. Pero aquí se refiere sobre todo a mediadora, no solo de lo físico, sino especialmente mediadora de lo espiritual, es decir, las gracias que Dios derrama al mundo no lo hace directamente, sino a través de María, porque así Dios lo dispuso. Entonces, en resumen, Mario, mira qué belleza, qué maravilla. La medalla milagrosa tiene dos dogmas por delante, abogada y mediadora. Y cuando lo volteas, tiene la tercera parte, que es como corredentor. Entonces, todo el que lleve la medalla milagrosa en su pecho, como la llevamos tantos, han llevado por años en su pecho, que quizás sin saberlo, escondido el quinto dogma mariano. Qué maravilla. Y pues al final lo que importa es, al aceptar que esto es verdadero, es distribuir la imagen y enseñar al mundo a rezar la oración, porque la oración es el centro del mensaje de Ámsterdam, es que recemos la oración, que la resistemos, que nos la aprendamos de la memoria y la recemos todos los días, porque esa oración anticipa el quinto dogma mariano y le pide a Dios que sea derramado el Espíritu Santo sobre el mundo, es decir, con esa oración invocamos el segundo Pentecostés. ¿Por qué es eso tan importante? Porque María lo explica en el libro azul de Padre Gobi y lo explica también en Ámsterdam, que así como los discípulos los apóstoles, perdón, recibieron el primer Pentecostés porque estaban reunidos con María, en cenáculo de oración con María, invocando al Espíritu Santo, es que lo reciben. Pues María nos dice que aquí en la segunda ocasión, en el segundo Pentecostés, es exactamente lo mismo, Mario. Es decir, ¿quién va a recibir el segundo Pentecostés? Los que estén en cenáculos de oración con María, pidiendo ese segundo derramamiento, invocando al Espíritu Santo, pero con María. A través de María es que va a ser derramado el segundo Pentecostés. ¿Y cómo pedimos estar entre los que reciban ese segundo Pentecostés? Pues rezando la oración de Ámsterdam. Hay que rezarla a diario. ¿Cómo hacemos nosotros en nuestra comunidad para que no se nos olvide? Muy sencillo. Todos los días al terminar de rezar el Santo Rosario, ponemos la oración de Ámsterdam y así uno está seguro que ningún día se acuesta a dormir sin haberla rezado. Pues hay que colaborar con María, es obedecer a la Madre. Es ella la que nos dice que la recemos a diario, que la enseñemos a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los seres humanos. Seamos obedientes a María. ¿Para qué? Para que con eso invoquemos el Espíritu Santo, el segundo derramamiento sobre el mundo, que es el que va a renovar la faz de la tierra, el que va a traer la verdadera paz, el glorioso reino de paz. Entonces obedezcamos a la Madre, aprendámonos, difundámosla, recémoslas a diario, Mario. Eso es obedecer a la Virgen.
Así es, Mauricio, y es bien importante lo que tú mencionas sobre la oración y hay que recalcar algo también. En 2005, la Congregación para la Doctrina de la Fe hizo una modificación de esta oración, cambiándole unas palabras en específico, para evitar que se diera una mala comprensión teológica de la oración. Ahora hay que decir que la Santísima Virgen María fue bien explícita en decir, valga la redundancia, por favor no cambiar nada de la oración, que la oración sea exacta como venía, como ella la enseñó. Entonces, es bien importante decirlo porque hay que recitar la oración tal cual como ella la enseñó, sin la modificación actual, porque realmente nosotros que ya comprendemos el término teológico de la oración, ya hemos escuchado toda esta charla, ya hemos aprendido a qué se refiere todo este quinto dogma mariano. Y ya profundizamos más en el significado de cada cosa, pues no tendría por qué existir una confusión en la oración. Así que si no es mucha molestia, Mauricio, para cerrar, podemos realizar la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. ¿No las puedes guiarnos? Así es. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Sabes, Mario, que cuando hay algunas dudas, a mí me gusta siempre recurrir a la fuente. La revelación fue dada en holandés. Yo tengo una amiga que es de nacionalidad holandesa y lo habla como lengua materna, aunque habla varios idiomas, lo que habló desde bebita en su casa es el holandés. Sí. Y revisando con ella la oración original, efectivamente dice que la Señora de todos los pueblos, que un día era María. Así la dio la Virgen. En el mensaje número 29 de las 56 mensajes que recibió Ida Perlman, en el mensaje número 29, ella dice explícita y expresamente: hijos, la oración la tienen que rezar exactamente como les fue dada. No se le puede agregar ni quitar, no se le puede cambiar ni una sola palabra. Entonces, seamos obedientes. Si la Virgen dijo que la recemos como ella la dio, seamos obedientes, porque tiene más poder si la rezamos como María la dio. Y ella explica por qué tiene que ser así y nosotros también lo podemos entender. Si nosotros decimos, por ejemplo, que el Papa Benedicto XVI, que un día era Joseph Ratzinger, no significa que él deja de ser Joseph Ratzinger, Exacto. sino que cuando se fue subido a Papa, se eleva a una nueva dignidad, una dignidad mayor. Cuando dice que un día era María, no significa que ella deja de ser María, Exacto. sino que antes era simplemente María y ahora es elevada por Dios a una nueva dignidad que es la Señora de todos los pueblos. Entonces, sí, miren, si alguien tiene la duda, que se busque la revelación original en holandés, como la recibió de Perderman, que confirme que es el texto original. Aprendamos el original y seamos obedientes a la Virgen que dijo: no la cambien, hijo, por favor, récenla tal y como les fue dada desde el cielo. Así es, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, por toda esta ponencia muy enriquecedora que nos has dado. Estas son dos apariciones de Nuestra Señora en Ámsterdam y en Akita, unidas, también relacionadas con la medalla milagrosa, y vieron que todo tiene una unión especial, y esto nos sirve muchísimo para trabajar durante el tiempo, durante el final de los tiempos, a hacer la oración, aprender mucho sobre el tema del quinto dogma mariano, el propósito de la participación de María en nuestra redención, que ella funciona como colaboradora de redención, que ese es el significado de corredención, que viene del término corredemptis en latín. Entonces, si nosotros aprendemos todo esto y vemos cómo está viva la palabra de nuestro Señor en estas revelaciones, así nos damos cuenta que realmente son verdaderas. Cuando hay una comprobación, cuando hay una afirmación del cielo, cuando se cumplen las cosas y cuando hay una promesa viva que el triunfo del Inmaculado Corazón va a llegar a través de este quinto dogma mariano cuando sea proclamado por un papa, que esperamos que este papa llegue pronto. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. No sé si quieres dar alguna palabra final para despedirte de los hermanos, algo de ánimo, ya que en este tiempo muchos están con miedo, muchos están con desesperanza, y no porque los mensajes reales de la Virgen causen eso, sino que existen mensajes pues que ya sabemos que
posiblemente no provengan de Dios y genera ese miedo y los mantienes a todos así todos encerrados, que recolectando comida, lo que hablábamos la otra vez, ¿verdad? De el actuar si eres un activo o eres un pasivo en el tiempo de la tribulación. Entonces, ¿qué les puedes decir para motivar a las personas para que no tengan ese miedo o esa desesperanza o se mantengan en esa obsesión del terror todo el tiempo? El miedo le sobreviene al que no quiere convertirse, no quiere cumplir los mandamientos y no quiere obedecer a Dios. Porque el que vive en estado de gracia permanente se esfuerza por alcanzar la santidad, o sea, lucha cada día, es algo, la santidad es algo que tienes que esforzarte cada día. Y obedece al cielo, no tiene que basarse en el miedo, sino en el amor, en la esperanza del rescate. Entonces, el cielo nos ha dado todo lo necesario, nos ha dado el arca de salvación, es María, consagrarse a su inmaculado corazón y pedir a diario el Espíritu Santo con la oración de Ámsterdam, porque una vez que recibamos ese segundo Pentecostés, nos va a pasar lo que le pasó a los apóstoles. ¿Qué les pasó? Ellos estaban encerrados muertos de miedo. Cuando recibieron el Espíritu Santo se les quitó por completo el miedo y salieron a convertir al mundo entero. Entonces nosotros en lugar de esperar con miedo, tenemos que con fe rezar la oración de Ámsterdam y pedir el segundo Pentecostés, porque después de que lo recibamos vamos a salir con un valor a todas las naciones, a llevar la buena nueva de Dios, que ya lo que menos nos va a preocupar son las calamidades o la tribulación o lo que sea. El mensaje de Dios siempre es una buena nueva, una buena de esperanza. Yo me despido con estas palabras de agradecimiento, Mario, porque para mí es un gozo, una alegría muy grande hablar de Ámsterdam, de Akita, de la Señora de todos los pueblos. Se me inflama el corazón de amor a Jesús y de amor a la Virgen por defender a la corredentora y a este quinto dogma. Es una aparición mariana muy importante en nuestra comunidad. Aquí tenemos una imagen pequeñita de ella, pero también tenemos nosotros una grande de más de 1 metro de altura y tenemos en nuestra comunidad una sala que se llama Sala Corredentora. Somos defensores, amantes de la Corredentora. Tuve la inmensísima alegría de verla, de visitarla en Ámsterdam, he podido estar allá, o sea, amo muchísimo a la Corredentora y a este dogma y me enciende de verdad de fuego, de amor a Jesús y de la Virgen, defender la Corredentora y el quinto dogma mariano. Por esa razón es que estoy tan agradecido contigo por haberme invitado a hacer este programa y que pues tenga todos los frutos que el cielo espere en todos los que lo escuchen. Gracias a ti, Mauricio, por al final nosotros solo somos instrumento, el llamado nos los hace nuestra madre para poder llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de luz a muchas personas. Gracias, Mauricio, sabes que esta es tu casa, invitado siempre que desees venir por acá y próximamente vamos a tener más programas contigo si Dios así lo permite. Bueno, hermanos, que viva Cristo Rey, que viva Nuestra Señora de todos los pueblos. Y antes que se vayan, para las personas que se quedaron hasta el final, les tengo una sorpresa. Eh, del 8 al 20 de marzo iniciamos nuestra segunda peregrinación a Medjugorje. Si desean pedir información e ir con nosotros a Medjugorje, ya Mauricio tuvo la oportunidad de estar allá con nosotros y la pasamos sumamente bien. Fue una experiencia muy, muy especial. Pues envíenos su correo a peregrinacionesdominustecum@gmail.com peregrinacionesdominustecum@gmail.com. Ahí les hacemos la cotización, dependiendo del país de donde van a partir. Va a depender el precio de los boletos de avión, ¿verdad? Ya que tenemos una agencia de viajes acá en El Salvador que se llama YouTravel, quien nos está ayudando a hacer todas estas cotizaciones para que puedan salir desde su país. Así que los esperamos. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes y hasta pronto.